Bueno, buenas noches, vamos a empezar. Rápido va a ser. Ahí vamos a hablar de traumatismos anorrectocólicos. Concepto de trauma, cualquier lesión ocurrida cuando se trata de ano recto colon, ya sea en colon, recto o ano, a raíz de una agresión externa. ¿Ya? Se incluyen también las lesiones iatrogénicas y las derivadas del parto o de las o de las lesiones obstétricas. ¿Ya? Son poco frecuentes, 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Etiopatogenia, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Se divide Sí, la doctor. etiología de los traumatismos anorrectocólicos son de tipo penetrante, contusos, iatrogénicos, obstétricos y de cuerpos extraños, ¿no? Los penetrantes pueden ser por arma de fuego, arma blanca o empalamiento y explosivo. Contusos, accidente de tránsito, aplastamiento y ondas expansivas. Iatrogénicos, por cirugía pélvica, urológica, ginecológica, ortopédico, laparoscopía, cirugía anorrectal, endoscopía, enema de Vario y los termómetros. Más que todo esto, los termómetros en niños. Obstétricos en el parto, la episiotomía, el parto instrumental, feto grande, pelvis materna estrecha. Y los cuerpos extraños ingeridos o por inserción anal. Está de fiesta, ¿no? Su compañero. Son 4 fases para una actitud diagnóstica de un trauma anorrectocólico. Primero se hace la evaluación, el examen inicial o la evaluación inicial, que consiste en el ABCD, como en todo trauma, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación o control de hemorragia, déficit neurológico. La segunda fase es la reanimación del shock, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Aquí se utilizan líquidos, cristaloides, coloides, algunos medicamentos para mantener la circulación sanguínea. ¿Ya? La tercera fase, ya con un paciente reanimado o estabilizado, se llama examen secundario, donde ya se diagnostican lesiones. Aquí se pueden solicitar estudios de laboratorio, rayos X, y si es necesario, colocación de sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? Y todos esos laboratorios como coayudantes del diagnóstico. El tratamiento definitivo, que es la cuarta fase, que muchas veces incluye el tratamiento quirúrgico dependiendo de dónde está la lesión. El manejo terapéutico, diversos tratamientos según la localización de la lesión. Hay que utilizar antibiótico de amplio espectro por la zona más que todo, ¿no? Que tiene bastante bacterias el colon, ¿no? Además, por el recto ano sale materia fecal. Y por último, hay que hacer un buen control de hemorragia
que eso se hace luego de tratar la contaminación. Por el mismo motivo, las bacterias del colon y la materia fecal. Cuando las lesiones cólicas son cólicas y del recto intraperitoneal, dependiendo de los siguientes factores determinantes, hay que ver el estado del paciente, agente traumático, carga fecal del intestino, intervalo entre el traumatismo y la intervención, la hora de oro, para dar un buen diagnóstico, el grado de contaminación peritoneal, las lesiones o abulsión del mesorrecto y lesiones múltiples asociadas. Aquí hay un cuadro de clasificación de lesiones que se utiliza en lesiones cólicas y recto intraperitoneal. Grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 es una lesión cólica aislada con contaminación y pérdida hemática mínima sin compromiso vascular del colon, tratadas dentro de las 8 horas de ocurrido el daño. La grado 2 es una lesión cólica asociada a otras lesiones abdominales, tratada dentro de las 12 horas tras el traumatismo y sin asociarse a gran contaminación. Puede el paciente tener shock por pérdida sanguínea. El grado 3 son lesiones que afectan a varios segmentos del colon en las que suele haber contaminación fecal, retraso del tratamiento de más de 24 horas y presencia de zonas desvascularizadas y shock. Las opciones quirúrgicas en traumatismos de colon recto y recto intraperitoneal son: sin estoma, la sutura primaria y resección, eso dependiendo del grado de lesión. En el grado 1 y 2 se podría hacer sutura primaria y resección anastomosis. También dependiendo de la extensión de la lesión del colon, ¿no? Con estoma hay que hacer resección, colostomía del cabo proximal y fístula mucosa del clavo distal. Resección, colostomía del cabo proximal y cierre distal. Estas son las opciones, ¿no? De estoma. Sutura primaria y colostomía proximal, resección y anastomosis con colostomía proximal. Son dos opciones. Y exteriorizar las lesiones como la colostomía. Depende también de la contaminación fecal. No solamente hay que tomar en cuenta si se hace sin estoma o con estoma, sino que si hay mucha contaminación fecal, hay que dejarlo al paciente en la parotomía contenida, o sea, la cavidad abdominal abierta. Porque hay que volver a lavar al paciente por la gran contaminación que te puede producir la salida de materia fecal. Y la intermedia exteriorización se puede hacer sutura primaria con resección en anastomosis. Esto cuando no hay mucha contaminación, ¿no? Criterios para el uso de estoma en lesiones del colon y tracto intraperitoneal. Ya, en el paciente, según el paciente, edad avanzada, presencia de tumoraciones, secuela, post-radioterapia, patología de base grave, ¿no? Esto entraría como criterio. Agente etiológico, proyectil de alta velocidad, escopeta de caza, explosivos y aplastamiento. ¿Por qué? Porque las lesiones, en este caso, pueden ser múltiples lesiones.
Y las heridas dependiendo de la gran contaminación fecal que haya. Si las heridas son por cuerpos extraños, si hay flegmoma absceso, ya esto cuando está infectado. Si hay mucho déficit de aporte vascular, si el paciente está en shock, si la hemorragia es mayor a 1000 ml, si hay afectación de más de 2 órganos, lesión extensa, más de 8 a 12 horas de intervalo y pérdida de pared abdominal y la lesión tóraco-abdominal. Este es un algoritmo de diagnóstico terapéutico ante la perforación colonoscópica. Esto vendría a ser, si hay una perforación por colonoscopía, vendría a ser una lesión iatrogénica. No quiere decir que porque la hizo mal la colonoscopía, sino que por algún procedimiento se produjo la lesión. Ya, estas lesiones pueden ser por traumatismo eléctrico térmico, ¿no? En caso de cuando hay un sangrado en la mucosa, hay un tipo de electrodo que se utiliza, que es el de argón plasma, que perfora. Barotrauma cuando insufla mucho la cavidad y hay zonas que son, que están muy débiles, ¿no? Traumatismo mecánico, cuando introducís el colonoscopio muy bruscamente, puedes perforar. Que te produzca perforación, ¿qué te va a pasar? En una fase silente o asintomática, ¿qué es lo que se hace? Tratamiento médico con reposo dietético, fluidos y antibióticos endovenosos. Si produce una peritonitis localizada, esta perforación, si produce una peritonitis localizada, igual, tratamiento médico, reposo dietético, fluidos, antibiótico terapia. En una peritonitis generalizada, o si a pesar de este tratamiento hay deterioro del paciente, más una peritonitis generalizada, el tratamiento es quirúrgico, dependiendo del tiempo, cierre primario, colectomía más anastomosis, colectomía más colostomía. Esto, como les dije antes, va a depender de la contaminación que tenga. Lesiones del recto extraperitoneal, perdón. Tratamiento de los principios. Primero, antibiótico-terapia precoz de amplio espectro. ¿Qué antibiótico utilizaríamos en colon? Si hay anaerobios y gram negativo. ¿Alguien más? Aquí podríamos utilizar ciprofloxacina, ¿no? Que da gran negativo. Metronidazol, que da anaerobio. Clindamicina, ¿no? Vancomicina, amicacina, imipenem, ¿no? Colostomía derivativa, sí o sí. Lavado del recto distal, cierre de la herida rectal y drenaje presacro. ¿Cuál es la estrategia? Tratar las lesiones que comprometen la vida, por eso el antibiótico. Estabilizar al paciente. No se hace más de lo que debería hacerse. Hacer lo más rápido posible. Diagnóstico de lesión rectal, lavado del recto distal, cierre de la herida rectal, administrar antibiótico profiláctico antitetánica. ¿Por qué antitetánica? Por los anaerobios, por la materia fecal. Realizar hemostasia, retirar cuerpos extraños y debridar tejidos desvitalizados, preparar la lesión rectal, preparar la colostomía, lavar el recto y el drenaje presacro. Esto para evitar formaciones de abscesos. Otras localizaciones, pélvico cerrado, deben ser de gran intensidad, tienen mayor mortalidad, son lesiones difíciles de diagnosticar, son lesiones complejas también.
Más frecuente el uso de colostomía. Las condiciones anteriormente descritas para colon y recto se aplican en este tramo, o sea, todo lo demás, antibiótico de amplio espectro, estabilizar al paciente, hemostasia, reparar lesiones, colostomía y el drenaje presacro. Lesiones del esfínter anal son poco frecuentes, menos por trauma obstétrico, más frecuentes por trauma obstétrico. Otras, empalamiento, cuerpos extraños, heridas por arma blanca, contusiones, iatrogenia, cirugía de margen anal. Y se pueden tratar según lo expuesto anteriormente. ¿Cómo se hace la extracción de cuerpos extraños en el recto? Primero hay que evaluar si no hay perforación. El paciente mejor si está despierto. ¿Por qué? Porque le pide a uno que haga maniobra de Valsalva, tosa, puje, como un parto, aunque se puede requerir sedación o anestesia local dependiendo de cuánto te aguante el paciente. Si no se logra la extracción, se realizará anestesia regional o general, siempre con el paciente en posición litotómica. ¿Qué? Los objetivos en el tercio medio inferior se pueden extraer manualmente. Si están alojados por encima de esto, se espera 12 horas. Extracción de cuerpos extraños. ¿Cuáles son los métodos? Pinzas obstétricas, sonda Foley, hilo unido a molde de yeso. Solo se recurrirá a la parotomía como último recurso y se tratará según las lesiones ya descritas en recto intraperitoneal. Siempre realizar rectosigmoidoscopía posterior a la extracción de los cuerpos extraños para descartar perforación por los mismos. Secuela, incontinencia, fístulas complejas y estenosis. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Melania, que tanto quería hablar, o ya se salió. Melanie, perdón. ¿Nadie? Bueno, nos vemos mañana entonces. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos. Que tengan buenas noches. Doctor, buenas noches, disculpe, doctor. ¿Nos la puede pasar la presentación? ¿Será, porfa? Claro. Ya, Claro que doctor, sí. gracias. Ya. Que tengan buenas noches. Chao.